7 de la mañana con 37 minutos, son las 7 con 37 minutos en este viernes 12 de septiembre del año 2025. Éxitos para usted en la jornada de hoy. Si está desayunando, buen provecho, qué rico desayuno que lo hace usted esta mañana, 7 con 37 minutos. Está con nosotros a esta hora, aquí en la cabina de Radio Morena en vivo, el abogado Rogelio Valencia Alcíbar, tal como lo anunciamos antes de la pausa. Él es analista político, máster en Derechos Humanos, experto en ciencias políticas, y es que queremos hablar de política. Abogado Rogelio Valencia, qué gusto recibirle a usted. Muy buenos días. Un placer, mi estimada Mayrita, un placer, mi estimado Roberto. Siempre un honor poder saludarles y estar aquí con la audiencia de Radio Morena. El presidente de la República, Daniel Noboa, convocó a una jornada de movilización por la paz y por la seguridad. Y aunque muchos medios de comunicación han preguntado a los participantes a quién le piden la paz y la seguridad, algunos se quedaron sin poder responder. Lo cierto es que en 19 ciudades del país, incluyendo Guayaquil, con la marcha del gobierno, hubo movilización. La gente salió. ¿Hay resultados? ¿Cuál es el balance en su criterio? ¿Cuál es el análisis político de las marchas? Y aunque algunos decían marcha y contramarcha, ¿cuál es el resultado de las marchas convocadas ayer 11 de septiembre? Bueno, partamos por el hecho de que el gobierno ya está haciendo una práctica reiterada de esto, porque exactamente a un mes, recordará usted que el 11 de agosto de este mismo año ya se hizo una marcha hacia las instalaciones de la Corte Constitucional en Quito, para hacer una protesta formal respecto de lo que consideran no adecuado en cuanto a la actuación de la Corte Constitucional. Contra la Corte. A la Corte, correcto, contra la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, ahora la convocatoria y la realización de la marcha del día de ayer tuvo que ver con un aspecto que es la comidilla, que es el plato fuerte, que es el punto álgido de la sociedad ecuatoriana y la población, como es el tema de lo que tiene que ver con la seguridad y, por supuesto, la justicia. Y de alguna otra manera llama la atención aquello que usted comentaba, que los medios de comunicación, en más de una ocasión, hicieron las inquietudes correspondientes a aquellos que de alguna otra manera estuvieron acudiendo y participando de estas marchas, las convocadas por el gobierno, y no hubo la respuesta sólida que debió o debería haber existido en la población que se encontraba formando parte de ellas. Entonces, definitivamente, las marchas no son soluciones, son una forma de hacerse notar y protestar, pero yo creo que la mejor protesta es la propuesta, y definitivamente llama la atención que el gobierno de alguna otra manera esté midiendo popularidad en las calles y probablemente también en las urnas respecto con el tema de la consulta, para obtener resultados respecto a su movimiento y, lógicamente, el andarivel netamente político. Y eso distrae la atención de las decisiones que tienen que versar sobre los temas que nos interesan como país. Y en este punto también quiero referirme a aquellas marchas que de alguna otra manera en Quito paralelamente se convocaron por parte de diferentes organizaciones sociales, gremios, que de alguna u otra forma empiezan a develar, porque tampoco es la primera marcha de protesta que se hace contra el gobierno, que existe ya una insatisfacción marcada y que hay preguntas sin respuestas para la población ecuatoriana. Son las 7 horas 41 minutos. Escuchan al abogado Rogelio Valencia Alcíbar. Abogado Rogelio Valencia Alcíbar, la ciudadanía. Hay quienes quieren alojar en la ciudadanía o allí concentrarlo en una serie de situaciones que distan mucho de la realidad. Y en este caso puntual, en el Estado constitucional de derechos y justicia que rige a la sociedad ecuatoriana. Aspectos como el por qué tener conciencia plena de qué es una enmienda, qué es una reforma parcial y qué es una reforma total, que es donde se encuadra cada una de las resoluciones, fallos y dictámenes. En este aspecto puntual, reformas que aspiran, referéndum o consulta popular, cualquier proponente. No solo el Ejecutivo, porque esta iniciativa también la puede nacer, puede surgir desde los ciudadanos. Así lo establece el marco constitucional. Y otro aspecto, ¿qué implica? Este aspecto es esencial, ecuatorianos. El por qué
el máximo organismo, el texto constitucional indica que tiene la potestad de una revisión con claridad, con competencia y la constitucionalidad, y le agrego yo, la convencionalidad. El ciudadano común necesita este tipo de orientación para que de pronto saque sus conclusiones. ¿Qué implica una reforma? ¿Qué implica una enmienda? ¿Qué implica una reforma parcial y qué implica una reforma total? Mi estimado Roberto, ese es el punto clave de lo que está llevando a un enfrentamiento infructuoso, innecesario, el gobierno nacional con la Corte Constitucional ante realidades urgentes y ante un punto que yo voy a mantener y creo que es fundamental hacer hincapié. La seguridad jurídica es la primera seguridad que se tiene que fortalecer y afirmar en un Estado. Si no se puede sostener seguridad jurídica, todo lo demás que nos aqueja, como la seguridad a nivel integral, es una cuestión grave y es un efecto dominó. ¿Qué pasa con esto que estamos viviendo de una discusión infructuosa? Demuestra que todavía no se quiere entender y asimilar que nosotros a partir del 20 de octubre del 2008 pasamos a lo que usted bien dijo, un Estado de derechos en plural y justicia. ¿Qué significa eso? Significa que dejamos el imperio de la ley para pasar al imperio de los derechos. Ese es el diseño constitucional en el que estamos imbuidos desde el 20 de octubre del 2008, casi 17 años después. Muchos todavía no alcanzan a asimilar o comprender que hemos venido desarrollando este sistema constitucional durante todo este tiempo. ¿Y quién es la cabeza de este sistema constitucional durante todo este tiempo? La Corte Constitucional. Que haya fallado, porque particularmente yo creo que hay muchas fallas en la Constitución vigente que no responden a la realidad del Ecuador ahora, pero entre esas fallas, una que me parece fundamental es que sí, hay 5 funciones, pero se olvidaron de una clave, que era la función constitucional. Porque resulta que la Corte Constitucional, como guardián de la Constitución, como el ente que debe velar por el cumplimiento de la Constitución, y que por eso ustedes habrán escuchado y habrán lógicamente de alguna otra manera leído, que la Corte Constitucional es el órgano de cierre del sistema. ¿Qué sistema? El sistema constitucional que tenemos. ¿Y por qué es el último bastión o el bastión más importante que tiene esta Constitución? Porque resulta que el desarrollo de los derechos se da a través no solamente de la promulgación de la ley, no solamente de los 444 artículos de la Constitución, sino del precedente que va generando la Corte Constitucional a través de sus 9 jueces. Ahora, es muy difícil entender esto. Probablemente 17 años después, muchos ecuatorianos nos estamos desayunando, se están desayunando, que esa es la realidad a la que nos vimos abocados en el momento que nos presentaron este proyecto constitucional, que fue en su mayoría aprobado en referéndum por la población con una aceptación casi del 80%. Entonces, ahora lo que corresponde es asimilar aquello que está vigente. Entonces, cuando yo quiero hacer cambios en esta Constitución actual, yo tengo más de una alternativa. Efectivamente, la primera es la enmienda, la segunda la reforma parcial y finalmente la reforma total. Ahora, la enmienda. Lo dice el propio texto constitucional. Por supuesto, desde el artículo 441, 442, tiene la calificación de la vía de la Corte Constitucional a través del 443 y el 444, que es el afamado artículo que refiere a la Asamblea Constituyente. Y si se dan lectura, se dan un tiempito y se dan lectura a los dictámenes, la Corte lo ha ratificado. Correcto. Y les ha dicho, señores, estas son las vías, estos son los mecanismos. ¿Qué tan difícil es encuadrar? Para poder hacer la siguiente fase, encontrar, por favor, hermanos ecuatorianos, cambios puntuales o superficiales, enmienda. Reforma parcial, modificaciones más profundas, pero siempre y cuando no alteren derechos ni garantías. Reforma parcial, sustitución de una gran parte o la totalidad. Si quienes dicen que la Constitución es el problema, entonces, ¿por qué seguimos perdiendo tiempo y dinero? Definitivamente esa
es la razón de una serie de inconvenientes que están generando no solamente la insatisfacción, sino el fastidio de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque esta propuesta de Asamblea Constituyente estuvo en la campaña electoral del presidente. Y de repente se abandona el planteamiento porque definitivamente, como lo que usted dice, mi estimado Roberto, está claro que si él tiene asesores que diáfanamente le pueden avisorar el problema, si definitivamente el instalar lo que la misma Corte ya ha manifestado más de una vez en dictámenes y fallos, que lo que corresponde a lo que tiene que ver exclusivamente con el conflicto armado interno no es parte de la estructura del texto constitucional, ni tampoco de un precedente que abra las puertas para que esto definitivamente sea lo que encamine la estructura jurídica y legal del país dentro del marco convencional, hace rato pues, que debió haberse planteado es la Asamblea Constituyente, por supuesto no de plenos poderes. ¿Para qué? Cuando se habla de hacer una nueva constitución, el temor mayúsculo que yo he podido de alguna u otra manera percibir es primero, vamos a empezar otra vez de cero. Eso es mentira, porque la misma constitución del 2008 tiene avances que ya recogió la constitución del 98, o mejor dicho, la del 2008 recogió los avances de la del 98. Le soy concreto en eso. Oralidad en los procesos. El tema de reconocimiento ya no solamente de los pueblos indígenas, sino de todas aquellas comunidades, pueblos y nacionalidades entre las que entran los afrodescendientes. Adicional a eso, lo que ahora conocemos y que desde el 2008 está vigente como acción de protección era el amparo constitucional. Entonces, si vamos a un nuevo proceso constituyente, no es verdad que vamos a empezar todo de cero, no. Se recoge los avances que se tiene y se mejora aquello que sobre todo en lo que tiene que ver con la estructura del Estado y por supuesto la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado se tenga que cambiar. Porque como usted bien dice, enmienda para cambios superficiales, maquillajes, cosas muy elementales que como las personas puedan darse cuenta en las preguntas, que incluso ya tenemos una suerte de reiteración de preguntas que oscilan entre las 14 que se han presentado, de las cuales solo una está lista para papeleta. Otras 3 están esperando lo que tiene que ver con el dictamen de contenido, el dictamen de fondo. De fondo. Y por supuesto, porque han sido calificadas las vías, y por supuesto las otras 7 que recién se presentaron. En este mar de confusiones, la población lo único que escucha o ve es el hecho de, me van a preguntar esto, me van a preguntar el otro, sirve esto, sirve... Y la discusión en el proceso de campaña electoral se reduce a algo tan ridículo como 7 veces sí, 7 veces no, 14 veces sí, 11 veces no. Y eso no le sirve al Ecuador. Usted acaba de decir algo fundamental. Aproximadamente se calcula que se van 60 millones de dólares. Ante las emergencias y urgencias que tiene el país, 60 millones de dólares es fundamental. Sobre todo cuando hace poco se termina de aprobar el presupuesto general del Estado del año 2025 porque estaba prorrogado del 2024 y tiene que ver con 40.961 millones de dólares. Y entonces seguimos teniendo problemas con las asignaciones presupuestarias que requiere el sector salud, el sector educación, el mismo tema que tiene que ver con la seguridad, porque cuando se revisan las ejecuciones no cuadran pues con las necesidades que en este momento son urgentes para el país. Entonces, ¿qué queremos? Seguridad jurídica. No podemos estar intentando cambiar la Constitución a través de leyes por medio de la Asamblea Nacional, malutilizando y abusando el mecanismo de lo que es calificar un proyecto de ley como urgente en materia económica. Porque después la Corte Constitucional, cosa que muchos juristas hemos advertido, se iba a pronunciar, lo más seguro, de manera negativa, sobre textos que no cuadran con el diseño constitucional actual. Yo puedo no estar o disentir con la Constitución vigente. Es perfectamente viable. Pero el cambio de esa Constitución no es pues a través de norma infraconstitucional.
El cambio de esa constitución profundo no cabe con enmienda. ¿Qué corresponde entonces? Lo que cabe es una Asamblea Nacional Constituyente, una constituyente. Pero el presidente de la República, Daniel Noboa, no lo tiene como opción. Si él no lo tiene como opción, Roberto acabó de decir algo clave. Asimismo como sale organizado el grupo de ciudadanos a través de los gremios, a través de organizaciones sociales o la sociedad civil debidamente organizada, sale a hacer protestas. La propuesta, ¿saben cuál debe ser? Que se convoque pues, por parte de Iniciativa Ciudadana, que es complicado, que es difícil porque hay que hacer todo un proceso y recoger firmas, que se convoque pues, por parte de la ciudadanía a la Asamblea Constituyente, a la constituyente que requerimos. Queremos discutir temas de fondo sobre lo que tiene que ver o versa el garantismo, sobre lo que tiene que ver el hecho de lo que de alguna otra manera podría ser impedimento para que el conflicto armado interno surta efectos. Vamos pues a la Asamblea Constituyente, pero no enfrasquemos la discusión. Estos 9 jueces que están dentro de la Corte Constitucional son los que me impiden lograr el avance, porque resulta que yo quiero pasar no solamente leyes, sino preguntas que en cierto modo se dirigen hacia una especie de derivación o desviación de lo que denominan incluso ya teórica y doctrinariamente los franceses, desviación del poder, cuando usted quiere romper, ¿qué cosa? Los frenos y contrapesos, o los pesos, o lo que tiene que ver con pesos y contrapesos respecto del poder, porque para eso usted tiene una Asamblea Nacional, porque para eso usted tiene autoridades de control. Entonces, si yo quiero romper con todo eso y definitivamente quiero aprovecharme de lo que es referéndum, porque referéndum es directamente para reformas en la Constitución y otras leyes con texto definido, por lo tanto en los referéndum la pregunta no es lo más importante, sino el anexo, que generalmente a la población no se le hace conocer. Y además, un tema de consultas, que la gran diferencia de un referéndum con una consulta, es que yo en la pregunta de la consulta, yo lo que hago es simple y llanamente decirle, como pasó con el tema del Yasuní, ¿ya quieren ustedes que se siga explotando o no en los bloques petroleros, en los pozos petroleros del Yasuní? Pero si ustedes responden positivamente, no hay pues una solución inmediata. El Estado tendrá que ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué sucede? Pero si había hasta fecha límite en la pregunta de la consulta popular. Para que usted se dé cuenta, esas fechas límite no son norma. Son, sí, el pronunciamiento del mandante y del soberano para que eso se cumpla. De cumplimiento obligatorio e inmediato. Pero resulta, totalmente de acuerdo, pero resulta que cuando usted va a consulta popular, la respuesta positiva es, hagamos esto, pero el Estado le dice, espérate hasta que yo pueda resolver el tema. ¿Por qué? Porque cuando se trata de resolver un tema en consulta popular, resulta que usted tiene que instrumentarlo, no solamente con política pública, sino con norma. Y eso lleva su tiempo. Entonces, yo puedo poner en el papel, doy unos límites en el anexo sobre todo de las preguntas de consulta para que se pueda hacer lo que estoy planteando en la consulta. Por ejemplo, mire lo que usted está como determinado como nueva propuesta de consulta. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de las salas de juego y casinos dedicados a los juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? Según el anexo de la pregunta. Sí, el anexo de la pregunta me puede decir, eso tiene que durar 60 días, 90 días, 50 días. ¿Y si la Asamblea no se pone de acuerdo y no sale la ley? ¿Por qué denostan de lo que está establecido? Muchos, no todos, no hay que generalizar. La Corte Constitucional tiene que revisar la claridad. ¿Qué es la claridad? No solamente de un temario de consulta popular, también de las normas. Claridad, en el caso específico de consulta o referéndum, en el texto que hace el que tiene la iniciativa o que toma la iniciativa, sea el Ejecutivo o sea el ciudadano. Tiene la Corte la necesidad, esa es la potestad que le da el texto constitucional, de mirar la competencia. ¿Qué es la competencia? Que el tema tenga relación, tenga hilaridad con lo que dice la Constitución. Y otro aspecto esencial, hermanos ecuatorianos, para que vayan tomando apunte, ¿qué es la constitucionalidad y qué es la convencionalidad?
Todos estos aspectos tienen que considerarlo. Claro. Y la Corte tiene que hacer su resolución. Por supuesto. Y hablar con sus resoluciones y fallos y dictámenes, que ya hay un dictamen antes de la pandemia. Y aunque ayer era por la paz, entre comillas, digo, porque un ministro, el ministro del Interior, habló nuevamente de la Corte Constitucional ayer en medio de la marcha. La primera marcha supuestamente era en contra de la Corte Constitucional, pero ahora nuevamente se pronunciaron. Escuchemos y veamos Escuchemos lo al que ministro, dijo. a ver lo que dijo. Y hoy una corte sorda, una corte que no quiere escuchar, una corte que tiene una agenda definitivamente propia, ¿no? También se pone eso. Entonces, estamos como país tratando. La marcha es por la paz. La marcha es para demostrarle a esa corte y a todos los que están en contra que aquí estamos los ecuatorianos pidiendo lo que merecemos, que no nos quiten las herramientas al gobierno que necesitamos para combatirlas. Hemos dado una firme lucha decidida por el presidente Daniel Noboa contra las estructuras criminales y contra sus estructuras económicas. No hemos parado de hacerlo y no vamos a parar de hacerlo, pero a ellos les afecta este trabajo que estamos haciendo y buscan quitarnos las herramientas. La Corte Constitucional busca quitar las herramientas al gobierno para poder resolver, inclusive habló de los instrumentos y que quieren paz. Entonces yo vuelvo a reflexionar. ¿Qué le parece, abogado Rogelio Valencia Alcíbar, para este cierre, amables oyentes? Mire usted, empecemos por responder la inquietud que usted dejó en el aire, que es fundamental. Convencionalidad, responder a los instrumentos internacionales. No vulnerar derechos. Responder a lo que tiene que ver con la Constitución y todos los precedentes que la Corte Constitucional emite. Listo. Sobre lo que ha dicho el ministro del Interior, John Reinberg, mire, a mí me parece que el asesoramiento jurídico que tienen, no solamente el presidente de la República, sino los ministros, deja mucho que desear. En cierta medida, lo que se debe dejar claro es que el diseño constitucional en el que se pretenden reformas, como la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública, que incluso no responden a la unidad de materia, trae como consecuencias estos desbarajustes. La Ley de Inteligencia, que también. Y la Ley de Inteligencia, que esa no fue económica urgente, cuidado, esa vino del periodo anterior y fue aprobada por la Asamblea. En manera ordinaria. Exactamente, en este periodo. Pero, ¿qué sucede? Entiendo yo el fastidio que puede tener el ministro, como muchos ecuatorianos hemos tenido el fastidio, porque no siempre todas las decisiones, ni fallos, ni sentencias de la Corte han sido de agrado para nosotros los ecuatorianos. Y mucho más cuando uno es patrocinador en alguna causa. Pero lo que yo sí tengo que decir es que el ministro que se encuentra haciendo un trabajo, porque no vamos a desmerecer, el trabajo que se encuentra haciendo es un trabajo arduo, arriesgado, no y fuerte. Eso hay que reconocerlo. Pero el problema es que, como yo siempre mantengo, podemos ir y tomar todas las herramientas y acciones en territorio, pero si no tenemos la seguridad jurídica, tenemos un grave problema. ¿Y por qué hay inseguridad jurídica? Porque la forma en que se ha buscado darle solidez a la normativa para poder perseguir el delito, para poder perseguir a los GDO, para poder estructurar y darle una base sólida al conflicto armado interno, han sido mal planteados. Entonces, cosas muy concretas. Si yo, a través de la Asamblea Nacional, no hago la norma como tiene que hacerse y la paso para que el presidente de la República, lógicamente, haga su ejercicio de colegislador y en ese ejercicio simplemente se manda a publicar en el registro oficial, hay controles que tiene este diseño constitucional que dependen de esa Corte. Entonces dirán, pero entonces, ¿cómo me saco la Corte de encima? Era la propuesta inicial de ir a la Asamblea Nacional Constituyente o ir a la Constituyente y resolver el problema de fondo. ¿Por qué? Porque un ente de control constitucional no es malo. Puede ser que discutamos la forma en que se integra, puede ser que discutamos las competencias que tiene, pero eso es en una constituyente. ¿Qué parte no se entiende que hay que ir a la constituyente? ¿Tienen miedo de que no vamos a alcanzar la mayoría si vamos en este momento a una constituyente? ¿De qué sirve la mayoría en la Asamblea? Si las leyes se las puede bajar la Corte Constitucional porque no cuadran con el ordenamiento. Pero no porque quítame las bajas o porque le dé la gana. No, es porque está mal hecho. Pero por eso vuelvo y repito. Redacción clara. Hay errores de forma y de fondo que claramente se evidenció.
que ni el secretario general jurídico, ni los patrocinadores de la Asamblea Nacional, mucho menos los de la Procuraduría General del Estado, pudieron defender el texto de los proyectos, o mejor dicho, de las leyes que están en vigencia y que están en vilo por la suspensión que ya sufrieron en la misma Corte Constitucional, porque no tienen todos los elementos que deben tener. Entonces, esos instrumentos y herramientas de los cuales se queja el ministro, esa queja tiene fundamento, pero ¿sabe a quién debería hacérsela primero? A sus asambleístas, a los asesores jurídicos de la presidencia y del mismo ministerio, o inclusive a los asesores de los asambleístas. Bien, entonces, ya que estamos hablando de redacción, el texto para la consulta no puede ser inductivo, que induzca. Totalmente de acuerdo. Que no pueden entender asesores. La competencia y el tema, no solamente en la elaboración de una norma, en las consultas también el texto. Por supuesto. Que sea referente y que no contradiga la Constitución. Por supuesto. Claro que no hay límite para que presentadas las preguntas, calificada la vía, luego se vuelvan a presentar porque son rechazadas, listo. Pero no confundamos más a la población. Y para terminar, quiero decir esto. Mire usted, por ejemplo, una de las preguntas que está calificada la vía, porque esta está calificada la vía, todavía no el fondo. La única es la de bases militares. Falta todavía calificar el fondo de lo que tiene que ver con presupuesto general de Estado para partidos políticos y campañas políticas y por supuesto lo que tiene que ver con reducción de asambleístas y también el tema de trabajo por horas para el sector del turismo. Pero yo solamente quiero dejar de muestra un botón para que la población esté inteligenciada. El tema de la reducción de asambleístas es una pregunta, por supuesto, pero la composición es que tiene considerandos, tiene una frase introductoria y tiene la pregunta. Pero aparte de eso, la pepa de todo son los anexos. Y en el caso de esa pregunta, el anexo es la reforma al artículo 118. Entonces, cuando ustedes ya tengan la posibilidad de las preguntas definidas que van a ir a papeleta, sobre todo las de referéndum e incluso las de consulta popular, yo sugiero que leamos los anexos, porque muchas veces la pregunta puede ser bonita, pero los anexos nos llevan a otro tipo de conclusiones. Pero eso no quiere decir que la Corte tampoco no los va a revisar. Por supuesto. Antes de que pasen a papeleta. Por eso es que en este momento la única pregunta que está lista para ser transcrita a papeleta es la que tiene que ver con bases militares, que reforma un solo artículo de la Constitución. Ya ha pasado todos los filtros. Por supuesto. El resto está en veremos. 8 de la mañana con 4 minutos. Una cátedra nos dio el abogado Rogelio Valencia Alcíbar sobre las preguntas de la consulta popular y por supuesto el análisis que hemos hecho de las marchas y el sentido que tienen las propuestas que hacen las dos partes. 8 con 5 minutos. Gracias por estar en Radio Morena, abogado Rogelio Muy amables, Valencia. muchas gracias. Siempre un abrazo cordial. Oyentes de Radio Morena, reiteramos mensajes importantes para ustedes. A esta hora de la mañana, son las 8 horas ya, 5 minutos, atentos. Cuidado con las estafas. Phishing. Valeria se quedó